días. No sé si ya me escuchan, ¿sí? Buenísimo. Bueno, un gusto poder acompañarlos a pesar del frío. Es un placer poder estar para hablar de un tema que es tan importante, ¿no? Porque en este marco del gran conflicto, todos pasamos pequeños conflictos, ¿no? Y en este tema de la gran angustia, todos pasamos pequeñas angustias, ¿sí? Y cuando uno mira el fondo de todo eso, como decía Gastón, nos damos cuenta de que no son tan diferentes, ¿no? Y creo que poder estar preparado para afrontar nuestros pequeños conflictos y nuestras pequeñas angustias nos puede dar la base que necesitamos para enfrentar los grandes conflictos, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir desde el punto de vista de la psicología una perspectiva acerca de la resolución de los conflictos interpersonales, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir pantalla, ustedes me dirán. Bien. ¿Se ve bien? Maximizar, a ver. Ahora sí. Bien. Está viendo la presentación, ¿no? Buenísimo. Bien, me gustó el título que le pusieron a este tema, Cuando los santos se pelean, porque me ayudó a pensar este tema desde una perspectiva diferente. Y vamos a ver que a lo largo de este tema quiero compartir con ustedes diferentes preguntas, ¿sí? Porque si bien no vamos a poder estar dialogando como si estuviéramos en vivo y en directo, creo que es importante que nos podamos ir interpelando y haciendo preguntas a nosotros mismos a lo largo de este tema, para que no sea meramente una teoría, sino que podamos ir aplicándolo a nuestra vida, ¿no? Así que ya irán viendo que a lo largo de el tema vamos a ir planteando diferentes preguntas. Me gustaría que se puedan tomar el tiempo para poder ir pensando con sinceridad en las respuestas. Y esta es la primera de las preguntas que se desprende del título. ¿Los santos se pelean? Si se pelean, porque sabemos que sí, ¿no? Los santos nos peleamos. Si se pelean, ¿es que realmente somos santos? ¿Debiéramos tener conflictos interpersonales, los hijos de Dios? Vamos con otra pregunta un poco más difícil todavía. ¿Tiene Dios conflictos interpersonales? ¿Dios pelea? Y acá comparto unos versículos que muestran a Dios peleando batallas, peleando con nosotros, en medio de luchas. Ya sobre el tema del gran conflicto, uno de los componentes dentro del gran conflicto es Dios. Y acá viene una pregunta para que nos hagamos. ¿Qué palabras aparecen en tu mente cuando piensas en el conflicto? ¿No? Si decimos la palabra conflicto, ¿qué representación mental tenemos? ¿No? Y en general solemos tener una representación negativa del conflicto, ¿no? Enseguida pensamos en maltrato, en violencia, en problemas, en angustia. Y en consecuencia experimentamos determinadas emociones cuando pensamos en el conflicto, ¿no? Y en general las emociones que suelen aparecer cuando pensamos en el conflicto es el temor, es el enojo, es la angustia. Y el tema de hoy quiero que funcione como una oportunidad para repensar el conflicto, ¿sí? Porque saben que la manera en que pensamos algo determina la manera en que nos sentimos frente a esto, y esto determina las conductas, ¿no? Tanto los pensamientos como las emociones y las conductas están íntimamente relacionados. Y uno a veces trata de modificar las conductas,
¿no? Y decir, esto no lo tengo que hacer, esto sí lo tengo que hacer, tengo que actuar así, tengo que actuar asá en medio de un conflicto. Pero uno se da cuenta que es muy difícil porque las conductas se desprenden de nuestras emociones. Es muy difícil sentir una cosa y actuar otra. Por otro lado, nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos. Entonces, cuando uno piensa de manera distorsionada, equivocada sobre determinado tema, es muy difícil que pueda sentir adecuadamente y por lo tanto actuar, ¿sí?, de manera correcta. Por eso en este tema podríamos dar un montón de técnicas para resolver conflictos, pero creo que si no nos centramos en el eje que tiene que ver con los pensamientos, va a ser muy difícil que podamos hacer cambios reales. Y para poder empezar a hablar de conflicto, creo que es importante que lo podamos definir adecuadamente, ¿no? Y la definición del diccionario es la siguiente. Un conflicto es un choque de ideas, intereses, valores o acciones contrapuestas y excluyentes. Choque de ideas, tiene que ver con las diferencias. Y la pregunta que se desprende de esto claramente ¿es posible pensar en relaciones reales en las cuales no surjan intereses, valores, deseos o acciones contrapuestas? ¿Sería realista pensar que en nuestras relaciones no debieran haber conflictos entendidos como el choque de ideas diferentes? ¿No? Y pensando en esto me gustaría hacer una serie de afirmaciones que tienen que ver con estos temas que aparecen en pantalla, que creo que se relacionan íntimamente. El conflicto, las relaciones, la libertad y el amor. Y yo voy a hacer una serie de enunciaciones para ver si ustedes están de acuerdo. Primero, no hay relaciones sanas sin amor. No hay amor sin libertad. No hay libertad si no hay posibilidad de disentir. El conflicto, la posibilidad de estar en desacuerdo, es inherente a las relaciones sanas basadas en la libertad y el amor. Me gustaría estar viendo sus rostros en este momento para ver si están de acuerdo, pero creo que son enunciaciones bastante lógicas, ¿sí? Así que bueno, vayan siguiéndome. Después tendremos oportunidad de intercambiar ideas. Entonces, planteado esto, ¿podríamos decir que el problema no es el conflicto, sino lo que pensamos, sentimos y hacemos frente al conflicto? Por haber entendido mal lo que son las relaciones, el amor y la libertad. Quiero hablar un poquito de lo que tiene que ver con la libertad, porque creo que es el tema con el que mayor problema tenemos los seres humanos, ¿no? Acá tenemos el cuadrito que muestra, como habíamos visto recién, cómo se relacionan los pensamientos, las emociones y las conductas. Y voy a presentar un pensamiento que solemos tener en relación al conflicto. Cuando alguien no coincide con nosotros, hace algo, piensa algo, actúa de manera diferente a lo que nosotros queremos, algo que podemos llegar a pensar es lo siguiente: no puede pensar así, no tiene derecho a hacerme esto. ¿Cómo se atreve? ¿Sí? En general tenemos estas enunciaciones bastante dramáticas, ¿no? No puede, no puede. Cuando uno piensa que el otro no puede, no tiene derecho y nos hace algo, la emoción que surge es el enojo, ¿sí?, el resentimiento, la bronca, ¿no? Y la conducta relacionada con esta emoción sería la imposición, ¿sí?, de nuestras ideas, la manipulación para que el otro cambie o el intento de control del otro. Por otro lado, también cuando disentimos con alguien podemos pensar lo siguiente: no puedo decirle esto, no tengo derecho a pensar determinada cosa. ¿Cómo voy a hacer determinada cosa? Y la emoción asociada a esto es el miedo o la culpa. Y la conducta relacionada sería la sumisión
evitación. Y creo que ambas maneras de pensar el conflicto y pensar la libertad del otro generan diferentes maneras en que afrontamos los conflictos. Y las dos cosas tienen que ver con la libertad. Porque en realidad cuando Dios nos dio libertad, nos dio la posibilidad de elegir, ¿no? En cierta manera, aunque no sea lo correcto, o lo ideal, o lo mejor, podemos pecar, o no podemos pecar. ¿Podemos equivocarnos? ¿Podemos hacer algo malo? Dios nos dio el derecho al hacernos libres de poder elegir hacer incluso lo incorrecto. Porque tiene que ver claramente con la libertad. Incluso la libertad del otro y la libertad propia. Pero cuando uno parte de la idea de que no se puede, uno está teniendo problemas con la libertad. Y uno actúa en consecuencia. ¿Sí? Y en realidad la manera correcta de plantearlos sería, no debiéramos, no es bueno, no corresponde, no quiero elegir hacer determinada cosa, pero no poder no es una respuesta correcta porque anula la libertad. Y como decía recién, pensar de manera distorsionada el conflicto, la libertad de las relaciones, nos llevan a asumir diferentes actitudes o posturas frente al conflicto. Por ejemplo, una de las posturas típicas que solemos asumir frente a una situación de desacuerdo con otra persona es la de competir o contender, ¿sí? Que también es conocida como la postura agresiva. ¿Qué es lo que ocurre en esta actitud? La persona se enoja o resiente cuando lo contradice. Se impone de manera directa, a través de la agresividad, del autoritarismo, y también de manera indirecta, ¿no? Porque no todo agresivo es el que grita, ¿no? La manipulación es una de las maneras más efectivas de agresión, ¿sí? Y el fin es que el otro ceda sin considerar sus sentimientos y deseos. En este caso, alcanzar las metas y objetivos es más importante que la relación y no se está dispuesto a negociar ni a perder nada. En este caso podríamos decir que la persona tiene problemas con la libertad ajena. Otra posible postura es la de ceder o evadir, que también es conocida como la conducta pasiva. En este caso prevalecen el temor y la culpa, evita el conflicto renunciando a los propios intereses, hay temor al conflicto, tiene problemas para expresar el desacuerdo, los sentimientos, los pensamientos y para pedir lo que se necesita. Y el temor a perder una relación o un privilegio le hace resignar la propia dignidad. Podríamos decir que en este caso la persona tiene problemas con la propia libertad. ¿Sí? Y en tercer caso tenemos la postura más sana, que es la que tiene que ver con convenir y negociar, que también es conocida como la conducta asertiva. ¿Sí? En este caso, se deja que el conflicto se exprese en libertad. La persona expresa sus pensamientos y creencias en forma directa, respetuosa, honesta y apropiada. Escucha y considera los pensamientos y derechos ajenos. Está dispuesto a negociar, cambiar de idea, perder algo si es necesario, porque es consciente y responsable de la libertad propia y ajena. Esta sería la postura más equilibrada. Ahora viene la pregunta, las autopreguntas, para que cada uno reflexione. ¿Con cuál de estas posturas me identifico? Creo que cada uno tiene un estilo que suele afrontar frente a las dificultades. ¿Tengo problemas con la libertad propia o con la libertad ajena? Y anoten estas preguntas, porque creo que poder responderlas va a hacer que el tema sea mucho más relevante. En vista de lo que compartimos hasta aquí, yo creo que si queremos tener relaciones sanas, de verdad, debemos reconciliarnos con la idea de conflicto, aceptar que somos diferentes, que es normal que tengamos ideas contrapuestas,
entender el conflicto como una expresión de la libertad de pensar y elegir diferente, y aprender a afrontarlos adecuadamente. ¿Sí? Y para profundizar un poquito en el afrontamiento, que es lo más difícil, quiero usar de modelo en este marco del libro El Gran Conflicto, el mejor modelo que podemos tener, que es la manera en que Dios afronta los conflictos. ¿Sí? Porque como vimos, Dios tiene problemas interpersonales, ¿sí? Porque Él forma parte y solo quiere relaciones libres, ¿no? Entonces, el modelo de cómo pelea Dios, cómo Dios afronta los conflictos, creo que nos puede dar la pauta de cómo debemos afrontarlos nosotros también. Bien, ¿cómo pelea Dios? Primero, Dios decide tener relaciones sanas. Y fíjense que el tema de la decisión tiene que ver con nuestra mente, con la actitud mental que asumimos frente a una relación, ¿no? Y yo me imagino a Dios haciéndose el siguiente planteo. Quiero tener una relación sana con mis hijos. Quiero tener hijos con quienes tener una relación sana. ¿Eh? Pero para eso debo darles libertad. Porque la libertad les da la posibilidad de amarme, pero también les da el derecho de disentir conmigo. Esto puede generar conflicto. Todo conflicto tiene su costo, va a ser difícil, pero sin riesgo de conflicto no hay posibilidad de amor. Vale la pena. ¿No? Alguna pregunta que alguna vez creo que todos nos hemos hecho es, ¿por qué Dios, si sabía que íbamos a pecar, lo que iba a costar restaurar la relación con nosotros, Dios sabiendo todo, ¿por qué nos creó? ¿No? Y creo que el amor y la relación hace que valga la pena. ¿Sí? Y acá viene la pregunta para cada uno. ¿Realmente queremos tener relaciones sanas, libres? ¿Soy consciente de que la libertad de amar conlleva la libertad de disentir? ¿O solo quiero el amor en una relación pero no el conflicto? Solo quiero relaciones que me den placer pero que no me requieran ningún tipo de negociación. ¿Estoy dispuesto a pagar el costo de una verdadera relación? ¿No? A veces somos muy idealistas en las relaciones, ¿no? Y creemos que siempre va a estar todo bien y siempre tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Sin embargo, una actitud madura frente a una relación, estamos maduros cuando estamos dispuestos a aceptar que para sostener la relación va a haber que negociar, va a haber que perder, va a haber que pagar costos, va a haber que aceptar las diferencias que hay en el otro. Segundo paso que asume Dios frente al conflicto. Dios se prepara para el conflicto. Y esto también tiene que ver con la actitud mental. Uno no se puede preparar para algo que no acepta como posible, ¿no? Si Dios dijera, no pueden contradecirme, no pueden hacerme esto, no pueden fallarme, Dios no podría prepararse. ¿Cómo se prepara Dios para el conflicto? Creo que este es un tema muy importante. Cuando establece la relación con nosotros, Dios define sus límites, ¿sí? Porque Dios tiene límites. Y hay temas que son innegociables. ¿Sí? La relación con nosotros es muy importante para Dios, ¿no? Y queda claro. Pero hay temas con los cuales no se juega, porque tienen que ver con su dignidad y con su libertad. Y Dios los deja muy claro. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. En mi casa no van a entrar. ¿Sí? Hay temas que son innegociables. Y define las consecuencias de transgredir sus límites, ¿no? Porque Él nunca va a sostener una relación rebajando sus propios límites. Y el que lo haga no es que será castigado por Dios, ¿no? Sino que estará eligiendo no conservar la relación con Él. Pero también Dios define en qué temas puede ser flexible. Porque hay temas sobre los que se puede negociar con Dios, donde Dios está dispuesto a modificarse para enriquecer la relación.
¿no? Y a mí me maravilla pensar en un Dios que, aun cuando sabe todo, aun cuando Él tiene la verdad, aun cuando Él tiene la respuesta correcta, Dios fue capaz de cambiar por nosotros. Él cambia sus planes, Él se acomoda. Dios es sumamente flexible, ¿no? Sobre aquellos temas en los que puede ser flexible, en los cuales no tiene que ver con su divinidad, ¿no? Y sabemos que incluso la naturaleza de Dios, de Jesús, va a cambiar para siempre por nosotros. No porque nosotros tengamos la razón, sino porque para que haya una verdadera relación tiene que haber intercambio, si no, no hay relación. ¿Sí? Ahora la pregunta de aplicación para nosotros. ¿Tengo claro cuáles son mis límites innegociables? ¿Hasta dónde llega mi dignidad? ¿Expreso claramente mis límites y sus consecuencias en mis relaciones? ¿Los hago cumplir? ¿Soy capaz de decir hasta acá llego? Podemos negociar, podemos hablar, podemos arreglar, pero esto no lo voy a permitir. ¿Lo tenemos claro? ¿Estoy dispuesto a priorizar mi dignidad por sobre una relación? Coincidiremos en que muchas veces, por miedo a perder relaciones y por no querer aceptar la libertad del otro de decidir hacer incluso lo incorrecto, terminamos priorizando la propia dignidad. Y creemos que, no en realidad priorizando, dejando de lado la propia dignidad, ¿no? Y creemos que así estamos resolviendo el conflicto, pero en realidad estamos empeorando el conflicto. La siguiente pregunta, ¿estás dispuesto a priorizar la relación por sobre deseos personales, flexibilizando, negociando y renunciando voluntariamente? Tercer paso en la resolución de conflictos. Dios transita el conflicto. Y creo que lo estamos transitando, ¿no? Dios está transitando el gran conflicto junto con nosotros. ¿Sí? ¿Qué hace Dios durante el conflicto, durante el desacuerdo? Durante el desacuerdo Dios experimenta diversas emociones. Dios siente tristeza, Dios siente ira, Dios siente compasión, decepción, dolor. De esto no cabe duda, ¿no? Porque aparte lo expresa claramente en su palabra. No es sin costo el conflicto. Pero creo que este es un punto muy importante, porque Dios no permite que sus emociones interrumpan el conflicto apresuradamente. Saben que creo que uno de los mayores problemas es que le tenemos tanto miedo al conflicto que lo terminamos anulando, ¿no? Entonces, cuando sentimos enojo, por ejemplo, decidimos someter al otro para que se termine el conflicto, ¿no? Y de esa manera coartamos la libertad y dignidad del otro, ¿no? Y también, para terminar el conflicto, terminamos sometiéndonos, actuamos el miedo, coartando la libertad y la dignidad propia. Pero fíjense que Dios no toma estos atajos para resolver el conflicto, para terminar el conflicto, no resolverlo. Porque si bien Él se enoja, Él no usa ese enojo para someternos, terminar con nuestra libertad, ¿no? Pero tampoco usa su compasión o su tristeza para someterse, ¿no? Rebajando sus principios, sino que permite que el conflicto se desarrolle. ¿Qué más hace durante el conflicto? Dios expresa sus necesidades, sus pensamientos, sus deseos, argumenta, explica, expresa. ¿Sí? Creo que la historia bíblica es una demostración más que clara de cómo Dios expresa lo que Él piensa. Pero al mismo tiempo Dios respeta nuestra libertad y nuestra dignidad. Nos espera, nos pregunta, nos escucha. Y creo que la mayor demostración de respeto es que acepta nuestras decisiones aunque no las comparta. Y luego, o durante, negocia con nosotros, discute, responde, establece una interacción con nosotros.
Porque si la relación resiste al conflicto, el amor se fortalece, ¿no? En realidad yo creo que durante el proceso del conflicto logramos que la relación crezca, porque nos modificamos mutuamente, porque nos conocemos, porque nos expresamos, porque crece el amor. Y díganme si el amor después de este gran conflicto, si resiste nuestra relación con Dios este gran conflicto, si el amor no crece, y la relación no crece y nunca será igual que antes. La pregunta: ¿soy capaz de transitar un conflicto sin actuar mis emociones? ¿Sin someter y sin someterme? ¿Soy capaz de expresarme durante el conflicto? Decir lo que pienso, lo que siento, lo que necesito. ¿Soy capaz de escuchar al otro durante el conflicto? ¿Soy capaz de negociar, de flexibilizar, de discutir bien? Bueno, y vamos a llegar a la cuarta parte del conflicto, que tiene que ver con la resolución del conflicto, para ver que el conflicto termina solo cuando ambas partes pudieron elegir en libertad. Y siempre que ambas partes mantienen su dignidad. No hay otra manera de resolver verdaderamente un conflicto si no hay dignidad de ambas partes y no hay libertad de ambas partes para decidir. Y las soluciones son dos. Si eligieron coincidir libremente, la relación crece. Si eligieron no coincidir, porque es una de las opciones, se termina la relación. Y fíjense que Dios asume las consecuencias del conflicto sin resentimientos ni reproches, porque fue libre de elegir. Y al mismo tiempo nos deja o nos dejará pagar las consecuencias de nuestras decisiones sin culpa, porque fuimos libres de decidir. Y vamos con la pregunta que corresponde a esto. ¿Soy capaz de asumir las consecuencias de la negociación sin resentimientos ni reproches? ¿Soy capaz de dejar que el otro asuma las consecuencias de sus decisiones? ¿Soy capaz de renunciar o replantear una relación en la que no hay verdadero amor? Creo que son preguntas muy importantes, ¿no? Y muy profundas. Pero creo que si no logramos responder adecuadamente a estas preguntas, nunca vamos a poder afrontar correctamente los conflictos. Bueno, y por ahí, tal vez para ir cerrando, quiero volver a la pregunta inicial. ¿Los santos se pelean? Y estoy segura que después de haber compartido este tema, tal vez tengamos una pregunta diferente a la que tuvimos al principio. Y la respuesta que yo me aventuro a dar es la siguiente. Los santos sí se pelean, porque son diferentes, porque ejercen y respetan la libertad propia y la libertad ajena, pero se pelean bien, porque se escuchan, porque se expresan y porque saben negociar. Y al final del conflicto, si bien se perdieron algunas cosas y se terminaron algunas relaciones, no se arrepienten porque prevaleció el amor, ¿no? Y por ahí, para cerrar, este versículo creo que es clave, que dice que en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros, ¿no? Y creo que no hay mayor espacio para que crezca el amor que cuando no estamos de acuerdo. Después del conflicto prevalece el amor, ¿no? Así que la última pregunta es si me atrevo a intentar. Y ojalá que con la ayuda de Dios, siguiendo su modelo, podamos hacer propio este modelo de resolución de conflictos para crecer en amor y para poder resolver el mayor conflicto que
tiene que ver con el bien y el mal y con nuestra vida eterna. Muchas gracias, Noelia. Estoy saliendo al aire, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Noelia. Me encantó esto de cómo la teología y las leyes de la naturaleza humana se han ensamblado en tu presentación. Es fantástico esto de cómo Dios asume los conflictos, cómo se integra todo con esta de las relaciones, este concepto. Yo tengo una pregunta, haciendo abuso de mi lugar en este momento, Pastor David. No sé si usted tiene algunas allí en carpeta. Sí tiene, pero bueno, hago la mía entonces. Licenciada Noelia, en una situación en la vida de la iglesia, porque la realidad en la iglesia es que quienes estamos mucho tiempo en ella tenemos como un espacio donde hemos puesto nuestro afecto, nuestras energías, nuestro dinero, y es un espacio que se ha hecho propio también, ¿no? Y a veces hay situaciones que amenazan ese espacio. Por ejemplo, una jefa de diaconisas y hay una hermana de iglesia que también es líder y que vea una manera distinta de hacer las cosas. Y quizá esa jefa de diaconisas se siente amenazada, ¿no? Por esto. Y a veces pasa que no tenemos mucha gimnasia de estas habilidades de pensar, ¿no? Tenemos una historia donde no hemos tenido mucha gimnasia de cómo afrontar esto en forma positiva, así, estos conflictos. Supongamos que ¿cómo puedo hacer? Porque quiero aplicar estos principios, ¿no? Hay una diaconisa que le gusta decorar, poner carpetitas por todos lados, esas flores con colores fuertes, y llego yo que hay una manera de decorar distinta y poner, y hay una competencia ahí de espacios, ¿no? Donde veo que son muy apreciados, por eso a veces renunciar a un cargo en la iglesia duele tanto que nombren a otra persona, porque hay mucho. ¿Cómo aplicar esto que estuvo tan de cuadro para tenerlo anunciado los pasos? ¿Cómo lo haría en una situación así? No sé si es muy idealista buscar una respuesta para esto, pero ¿qué cosas podríamos tener en cuenta cuando afrontamos una situación así? Bueno, gracias por tu pregunta, porque sí, creo que lo más difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? Y hay situaciones donde se hace muy difícil porque uno ya trae patrones y maneras de afrontar las cosas, ¿no? Que están muy arraigados en uno y que es muy difícil pensar a veces cuando las emociones nos inundan, ¿no? Pero bueno, creo que es importante poder aprender a pensar el conflicto como lo planteamos recién, ¿no? En general, cuando yo me enojo, o me ofendo, o me siento mal, porque alguien pensó una situación de manera diferente a la mía, lo primero que tengo que aprender a pensar es que el otro no me lo está haciendo a mí, ¿no? No está en contra mía. El otro está ejerciendo su libertad y él tiene derecho de pensar diferente, ¿no? No es nada personal. Así como cuando yo pienso diferente a otro, tampoco se lo estoy haciendo a él, ¿no? En realidad estoy ejerciendo mi libre derecho de pensar diferente porque tengo otros gustos, porque tengo otras ideas, ¿no? Entonces, cuando uno logra realmente pensar la diferencia con el otro de esta manera, nuestras emociones tendrían que estar más equilibradas para poder enfrentar con madurez el conflicto, ¿no? Porque muchas veces la manera en que uno reacciona genera en el otro una reacción contraria, ¿no? Entonces, si yo me ofendo porque el otro hizo las cosas diferentes a como yo quería, mi actitud también va a generar reacciones defensivas, reacciones ofensivas, ¿sí? Entonces, creo que primero y principal tener en cuenta eso, ¿sí? Luego, creo que tenemos que tener la capacidad de pensar qué es lo más importante, ¿no? Porque creo que en todo conflicto hay muchos aspectos que se ponen en juego. Se ponen en juego mi propia dignidad, se ponen en juego la dignidad de la otra persona, el tema de conflicto, las flores, la decoración y también la relación, ¿no? Entonces decíamos,
cuando Dios se prepara para el conflicto, sabe que hay temas que son innegociables, hay cosas que no las puede permitir. Pero hay otros temas que son negociables, ¿no? Y en relación con esos temas, lo más importante no es la mejor opción, ni siquiera la mejor opción, ni el que tiene la razón, ni el que tiene más fuerza, ni el que tiene el mejor gusto, ¿no? Sino que lo más importante es la relación. Porque si la única opción posible fuera la mejor, Dios jamás negociaría con nosotros, porque nosotros no tenemos nada mejor que Él para ofrecerle. Pero Él prioriza a veces la relación antes que la perfección, ¿no? Entonces, cuando enfrentamos un conflicto, creo que nos tenemos que aprender a preguntar eso, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La perfección, el color de las flores o la relación? ¿Quiere decir que uno tiene que aceptar todo por priorizar la relación? No, porque las necesidades propias también tienen un lugar. Y los deseos propios también son importantes, no solo lo de la hermana que quiere hacer algo diferente. Pero ahí es donde uno tiene que tratar de desarrollar la capacidad de conversar, de dialogar, de escuchar. Es muy difícil que una persona que es escuchada, que es respetada, no tenga capacidad de negociar, de aflojar, de llegar a un punto medio. En general, cuando uno va con una postura agresiva, es cuando los conflictos terminan mal. Pero yo estoy convencida que cuando uno asume una postura sana, los resultados de la negociación siempre son buenos, pero uno tiene que estar dispuesto a perder algo, ¿no? Poner la relación por sobre los deseos personales o los detalles. No sé si respondí a la pregunta. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Esto al principio de que no me lo hace a mí, está muy bueno eso, ¿no? No es conmigo, no es algo personal. Y esto muy, muy, muy claro. Muchas gracias, Noelia. Lo dejo a David entonces, que ya usurpé esto. Muy bien, Pastor Gastón, realmente gracias Noelia, por tu tiempo, algunos comentarios allí en el Facebook y también en YouTube. Muy lindo el tema, un tema necesario, muy claro, son algunos de los comentarios que se han expresado en el tema del día de hoy, así que muchísimas gracias, Noelia. Pero igual allí surgen algunas preguntas. Pero antes de las preguntas, volverte a repetir, si nos estás viendo desde Facebook o desde YouTube, por favor, si es en Facebook, ponle un me gusta, seguinos, y si es en YouTube, también suscríbete y activa la campanita para ir recibiendo notificaciones de los temas que estamos presentando a lo largo de la semana en distintos horarios. Noelia, una pregunta que quería que hacen aquí los que están escuchando y siguiendo la temática es la siguiente. ¿Cómo ayudar y orientar correctamente a alguien que no está dispuesto a perdonar y sufre por eso? Bueno, a ver, hablábamos de la libertad, ¿no? Sabemos que no perdonar o no querer restaurar una relación o no querer resolver un problema es algo que genera consecuencias negativas, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en libertad, implica también asumir que las personas tienen derecho a no querer perdonar y a no querer restaurar, ¿no? Y creo que no podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado y que hay que respetar la libertad del otro, ¿no? Así que en primera instancia creo que no podemos ayudar a aquel que no quiere ser ayudado porque sería violar su libertad. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora teniendo en cuenta esa libertad, la libertad debe existir, yo soy libre, el otro es libre. Ahora, ¿cómo aplico esa libertad, pero a la misma vez poniendo límites a mis hijos, especialmente, o a las personas que están a mi alrededor, sin entrar en conflicto? Bueno, tal vez recordar que el conflicto es inevitable, que no le tenemos que tener miedo al conflicto, ¿no? Porque a veces en la negociación y en el intercambio de ideas es inevitable que el conflicto se exprese.
¿no? Y que el mayor problema es cuando uno quiere evitar el conflicto o siendo autoritarios y bajando línea y no dejando que el otro se exprese, o siendo sumisos y dejando que la otra persona haga lo que quiera, ¿no? Pensando en los hijos, tenemos los estilos de paternidad, ¿no? Que se habla del estilo autoritario, es donde no permite que la libertad de expresión de los niños pueda expresarse, y el estilo permisivo, donde lo que prevalece es la libertad de los niños en contraposición a las propias necesidades, ¿no? Entonces, tal vez considerar esto, que el conflicto no se puede evitar. Lo que sí hay que hacer es que hay que aprender a transitar el conflicto de manera correcta, ¿no? Y esto requiere que pongamos límites. O sea, si uno no va a poner límites porque quiere evitar el conflicto, se está equivocando, ¿no? Porque no está evitando el conflicto, a lo sumo lo estará reprimiendo, pero quedan conflictos internos, quedan conflictos en la relación que no se expresan. Entonces, cuando hay desacuerdos, tenemos que ser lo suficientemente maduros para dejar que el desacuerdo se pueda poner en palabras. ¿Sí? No sé si respondo a la pregunta, pero los límites son parte. Yo creo que son el arma que Dios nos dio para protegernos a nosotros mismos de la libertad de las otras personas y para proteger a las otras personas de la libertad nuestra. Y los límites son importantes. Y si por poner un límite voy a visibilizar un conflicto, bienvenido sea el conflicto, ¿no? A veces le tenemos mucho miedo al conflicto. Y los efectos son mucho peores, esas falsas calmas, esas tensas calmas donde hacemos de cuenta que está todo bien, pero en el fondo estamos todos insatisfechos. Eso no es evitar el conflicto. Eso es generar el caldo del conflicto de cultivo para que el conflicto se exprese y explote en cualquier otro momento. Muy bien, creo que vamos bien hasta aquí. Y quizás una pregunta que creo que es muy importante, Noelia, y es la siguiente. ¿Cómo puedo identificar, por ejemplo, yo personalmente o algún integrante de mi familia, es la pregunta que está aquí, cómo puedo identificar si necesito una ayuda profesional y cómo actuar y cómo seguir adelante? No sé si soy claro con la pregunta. Me imagino que la pregunta apunta a la resolución de conflictos, ¿no? ¿Necesito ayuda profesional en relación al afrontamiento de los conflictos? La pregunta más en sí es si yo tengo un problema, o sea, personal, no lo veo tanto pero también puede ser allí en relación a la resolución de conflictos, pero más que nada si yo por ahí estoy mal, porque puede ser que yo estoy causando problemas y no me doy cuenta que necesito una ayuda, entonces creo que apunta a eso ahí el oyente que nos hizo la pregunta. ¿Cómo hacer saber si yo tengo que ir y pedir una ayuda? Porque por ahí el problema soy yo. Bueno, creo que si alguien logra hacerse esa pregunta, ya está muy cerca de la solución, digamos, ¿no? En general, cuando uno puede interpelarse y decir, ¿será que yo tengo un problema? ¿Que tengo problemas con todo el mundo? ¿No? Creo que ese es el primer paso para la solución, ¿no? Y cuando uno a veces repite el tipo de conflictos y uno empieza a mirar todas sus relaciones y se da cuenta que repite ciertos patrones, ¿no? Y por más que se esfuerce e intente, no puede cortar este tipo de conductas, muchas veces se requiere ayuda profesional, ¿no? Porque como decíamos en un momento, ¿por qué uno actúa como, ¿no? Y hay aspectos genéticos que tienen que ver con una tendencia a actuar de determinada manera, ¿sí? También hay aspectos de aprendizaje, ¿no? En general, la manera en que nuestra familia, nuestros modelos han asumido los conflictos son los estilos que nosotros copiamos, ¿no? Entonces muchas veces uno trae de familia modelos de afrontamiento de conflictos que ya son disfuncionales, ¿no? Y por otro lado, muchas veces uno trae experiencias traumáticas, difíciles en la vida que han hecho que determinado método de afrontamiento sea el que hemos practicado más,
¿no? Entonces, cuando uno ve que tiene problemas similares en todas las relaciones, que uno sufre y hace sufrir a los otros y no puede cambiar, creo que es el mayor indicador de que necesitamos ayuda, ¿no? Ayuda por ahí para perdonar, para sanar determinadas cuestiones, que nos hace ponernos muy a la defensiva, ¿no? Y uno ve que detrás de estos problemas de afrontamiento hay muchos problemas emocionales, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiende a someterse, ¿no? Y a renunciar a sus propios derechos, deseos, a dejar que traspasen sus límites, ¿no? Son personas que tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a perder las relaciones, tienen miedo a perder el amor, tal vez han formado parte de vínculos violentos, donde siempre han pasado sus límites y nunca ha podido sentirse digna, ¿no? De poder defenderse a sí mismo, o se siente sola. Es muy difícil defender y poner límites cuando uno está solo y aislado y no tiene una red de contención, porque todos necesitamos el amor, ¿no? Entonces es muy complejo a veces resolver. Una persona autoritaria, una persona violenta que reacciona impulsivamente, ¿no? Y lo hace una y otra vez aunque no quiera hacerlo. Y bueno, hay todo un modelo de afrontamiento, de tolerancia a la frustración, de impulsividad, ¿no? De historias propias de violencia que hace que esté más predispuesta a ese tipo de reacciones defensivas, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que el problema es profundo, es muy importante que pueda buscar ayuda profesional, ¿no? Y es muy importante que se lo puedan plantear. Por eso quise hacer durante la presentación preguntas, para que cada uno pueda mirarse a sí mismo, no mirar a los otros, sino mirarse a sí mismo, y darse cuenta en qué puntos se está necesitando cambiar. Muy bien, Noelia. Creo que ya respondiste algunas otras preguntas que teníamos, pero por ahí, si podrías enfatizar un poquito, quizás importante. Hay algo que siempre estamos teniendo, que son conflictos dentro de la iglesia, ¿cierto? Problemáticas, inclusive dentro del liderazgo de la iglesia, donde el conflicto existe, el problema está, hay una diferenciación, vos ya nos explicaste ahí un poquito que es inevitable el conflicto, que hay que trabajar con ellos, pero ¿cómo ser un mediador? O sea, cuando existe el conflicto, ya sea en un matrimonio, ya sea entre dos familias, o sea, sin importar el tipo en términos generales, ¿cómo ser un mediador en el cual poder estar entre ambas partes y actuar de una manera correcta? Muy importante la pregunta. Yo creo que el mediador, la función que cumple es la de permitir o acompañar el proceso, ¿no? Creo que el proceso de resolución de conflictos es el que hemos descrito, ¿no? Y la solución del conflicto siempre es la misma. Tiene que ver con la capacidad de expresarse, respetarse, negociar, encontrar puntos en común, ¿no? Y creo que la función, muchas veces las personas, por la historia que traen, por todo lo que hemos mencionado, tienen dificultades para manejar sus emociones y poder llegar a hacer este proceso de manera racional, digamos, ¿no? Entonces yo creo que un mediador que no está involucrado emocionalmente en la situación y puede pensar más claro, tendría que acompañar en este proceso, ¿no? Esto de enfatizar la libertad del otro, permitir la libre expresión de cada uno, ¿no? Favorecer la negociación, permitir que se expresen, o sea, no anular el conflicto y tratar de resolverlo rápido, sino permitir que el conflicto se exprese, pero con una tercera persona que a veces calma los ánimos y ayuda a pensar, ¿no? Si lográramos hacer esto sin quedarnos enganchados emocionalmente, ¿no? Y sin tomar partido en medio del proceso, ¿no? Porque a veces cuando uno está en medio de un conflicto, uno inevitablemente se identifica con alguna de las partes, ¿no? Y empieza a ser parte del conflicto en lugar de ser un mediador, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo sería tratar de tener claro estos conceptos uno mismo
y permitir que el conflicto se desarrolle con nuestra ayuda, ¿no? Para que se pueda llegar a un punto donde ambos puedan expresar su libertad de decidir, de elegir libremente y de llegar a un nuevo acuerdo, si así lo desean.